Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro programa Discusión Bíblica. Estamos en nuestra segunda temporada, en el programa número 8. Como ustedes bien saben, esta temporada estamos conversando sobre el tema general de la influencia de la iglesia en la comunidad. Vimos en las semanas pasadas cómo la iglesia o la comunidad religiosa puede utilizar su influencia para el bien, para ayudar a las personas, para satisfacer las necesidades, para poder juntar recursos, juntar esfuerzos, para poder aliviar el sufrimiento de las personas que están alrededor. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre cómo Jesús interactuaba con las personas. La semana pasada nosotros vimos que Jesús tenía compasión de las personas, ¿no? Él veía a las personas y se compadecía del sufrimiento, cuidaba, sanaba, aconsejaba, confortaba, consolaba. Y esta semana nuestra discusión va a ser acerca del tema Jesús mostraba simpatía. Como vamos a hablar de simpatía, vamos a hablar primeramente sobre qué es la simpatía. Después vamos a discutir si Dios, a pesar de ser tan diferente del ser humano, Él puede tener simpatía de nosotros y cómo se manifestaría esa simpatía. Y finalmente, caso lleguemos a la conclusión de que la simpatía es algo bueno, algo que necesitamos desarrollar, vamos a intentar descubrir cómo debemos o podríamos desarrollar esa simpatía. Damos la bienvenida entonces a nuestros amigos Edson y César, que nos acompañan como en todos los programas. Buenas noches, Edson. Buenas noches, Moisés. Estamos contentos porque una vez más estamos reuniéndonos aquí para estudiar las Sagradas Escrituras. Aprovecho la oportunidad en saludar a un amigo, José Luis Yanque, y a toda su familia que nos escuchan allá en Arequipa, Perú. Buenas noches, César. Hola, buenas noches. Yo también mando mi saludo para todos nuestros buenos amigos oyentes y bueno, en especial hoy día voy a mandar un abrazo para Tylerson. Él está en Lavras, en el estado de Minas Gerais, en el Brasil. Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra discusión hablando sobre la simpatía. Simpatía, según el diccionario, es la capacidad que tienen las personas para participar de emociones ajenas, ¿no? Pudiendo ser desde aceptar, por ejemplo, alguien está triste y uno no sabe por qué, más acepta que la persona esté triste, hasta comprender, ¿no?, los sentimientos de la otra persona y identificarse, es decir, ¿no?, llegar al punto literal de decir yo entiendo cómo te sientes, ¿no? O de saber exactamente cómo siente la otra persona y decir yo he pasado por lo mismo. Entonces ese es el significado común de simpatía, ¿no? En cambio, parece que en la Biblia o en el mundo cristiano no es exactamente de lo mismo que estamos hablando cuando nosotros hablamos de simpatía, ¿no? ¿Qué quiere decir simpatía en el contexto cristiano? ¿Es realmente identificarse? ¿Es tan solo identificarse con las emociones? ¿O es algo más? ¿O es algo menos?, ¿no? Entonces yo quería invitar primero a Edson para que él nos dé su comentario. Bueno, en el mundo cristiano pues tenemos que tener una visión más completa del concepto. Si nosotros miramos con simpatía a cualquier persona, no solamente tenemos que ver o identificarnos con sus emociones, sino también hacer algo por esta persona, nunca quedarnos como espectadores o simplemente compartir esa emoción, sino que debemos llevar esto a la práctica, ¿no? Ante cualquier herida emocional o física que percibamos en alguien, nosotros debemos intervenir. Esto yo creo que a medida que vayamos desarrollando este tema, nos vamos a ir dando cuenta de cómo debemos desarrollar esta habilidad. Es interesante también que cuando yo puedo comparar esto al funcionamiento del cuerpo humano, cuando una parte de nuestro cuerpo sufre o tiene alguna dolencia, en realidad todo nuestro cuerpo también lo sufre. Entonces, si nosotros habláramos en el ámbito cristiano, identificando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, si alguno de los miembros tiene algún problema, o inclusive si alguno de los que están a nuestro alrededor, y si fuésemos una misma familia, entonces todos tendríamos que sentir el peso o sentir la dolencia, ¿no? Entonces yo creo que si vamos al concepto cristiano, entonces
Si una de las partes sufre, todo el cuerpo está sufriendo. Entonces, desde ese punto de vista, la Biblia en general enfoca el concepto de simpatía, llevarlo más a una compasión, pero una compasión activa o una compasión en acción para hacia los demás. César, ¿puedes complementar? Sí, yo tengo unas definiciones aquí. Por ejemplo, la simpatía está relacionada con la compasión o la misericordia, y en algunos momentos puede ser hasta sinónimo. Tenemos, por ejemplo, aquí una definición: participación en el dolor de otros, en tanto que dolor o sufrimiento. Entonces tiene que haber, uno se siente dolor sin haber sido afectado por alguna cosa directamente, así en nuestra vida personal, ¿no? Y uno se conduele del dolor de otra persona. Por ejemplo, tenemos aquí otra definición de San Agustín, donde dice que el amor de Dios al hombre es la condición necesaria para el amor del hombre a Dios, y la condición necesaria para el amor al prójimo, para la compasión como misericordia. Entonces San Agustín ya nos coloca el origen de la compasión cristiana, que la compasión no nacería necesariamente dentro de cada uno de nosotros, sino que la compasión estaría más relacionada con la compasión que uno ya ha recibido previamente de Dios, claro. En otro caso, aquí por ejemplo tengo otra definición de René Descartes. René Descartes dice que es una especie de tristeza mezclada de amor o de buena voluntad hacia los que vemos sufrir algún mal del que nos consideramos indignos. Y él aumenta todavía que la simpatía sería lo contrario a la envidia. Y la última definición que tengo aquí, que es de José Ferrater, él nos dice que la compasión sería un sentimiento que se extiende, entre comillas, en varios grados, desde la proyección sentimental hasta el propio acto de amor. O sea, la compasión no sería apenas una cosa, según la definición de Ferrater, sino tendría que ser una cosa que tiene varios grados, o sea, desde una simple proyección hasta el propio acto. Todo ese proceso, en el medio de eso existen varios comportamientos, y todos esos también entrarían dentro de la definición de compasión, ¿no? Ok, estamos hablando de simpatía, no estamos hablando de compasión, aunque como dijiste al comienzo, simpatía y compasión en un momento pueden ser exactamente lo mismo. Sí, porque existe un sentimiento, por eso es que se llama compasión, de algún pesar que sientes, ¿sabes? Entonces, un compadecimiento por el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, en ese caso es perfectamente comparable las dos palabras, ¿no? Misericordia también. Entonces yo creo que viendo todas las definiciones parece de que podríamos quedarnos con la de Ferrater, ¿no? Que es la más amplia, y donde podemos ver diferentes grados, donde uno desde un sentimiento apenas de proyección hasta un acto propiamente dicho. Ok, Ellen White en su libro Beneficencia Social, ella habla un poco sobre eso, ¿no? Y ella dice que Dios nos observa esperando que nosotros mostremos simpatía. Y simpatía, amor y benevolencia, misericordia, parece todo mezclado, ¿no? Es algo... Simpatía comienza tal vez como una identificación emocional, más bíblicamente, en el contexto cristiano, se extiende hasta el satisfacer la necesidad del prójimo, ¿no? Hasta el sacar al prójimo del pozo en que se hundió, hasta aliviar la tristeza, hasta, no sé, aliviar el hambre. Entonces, simpatía no es solo sentir pena por la otra persona, no es solamente entristecerse junto o alegrarse junto, más es sentirse o decidir de manera así, imparable, tener que hacer algo por la otra persona y hacerlo, ¿no? No es algo que queda simplemente en la intención y no es algo que queda simplemente en el sentimiento. Entonces,
simpatía termina siempre en alguna acción, ¿no? Acción para el bien del prójimo. No, maestro, entonces, ¿qué le dirías, tú cómo le llamarías a algún sentimiento que tiene una persona por algún dolor, pero no le llevan un prójimo? ¿Qué le vamos a llamar a eso? Compasión también. Además, hay una, como dije, ¿no? Hay diferentes grados, como ustedes mencionaron también, de esta simpatía, de esta compasión. A veces tú puedes tener compasión de una persona que está en el otro lado del mundo, está pasando hambre, y más tú, así físicamente o en tus posibilidades, tú realmente no podrías hacer nada por esa persona, más tú te sientes mal por la persona, sientes pena, ¿no? Más cuando es alguien que está en tu radio de influencia, está alrededor de ti y está pasando por alguna cosa y tú te sientes compadecido de esa persona de alguna manera, si termina en esa compasión, ¿no? Si termina solamente en sentir pena por la persona, decir, ¿no? Ay, qué mal que esa persona esté pasando por eso, o, ¿no? Qué triste. No alcanza a cumplir el sentido entero cristiano de simpatía. Porque el sentido cristiano de simpatía significa que tú vas realmente a hacer alguna cosa por el bien de aquella persona. No simplemente te vas a quedar dentro de ti con la tristeza o la pena que vas a sentir, ¿no? Ok, bueno, ya que hemos un poco discutido bastante sobre simpatía, ahora quería ver la segunda cuestión que íbamos a abordar, ¿no? ¿Será que Dios puede tener simpatía? Porque según lo que hemos visto, por la definición simpatía era identificarse con el sentimiento o la situación o la tristeza o la emoción de alguna otra persona que nosotros no hemos recibido el mismo estímulo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Dios tener simpatía con nosotros si Dios, pues, Él es tan diferente de nosotros, ¿no? Al principio, Dios no tiene tendencia al pecado, Dios no es mortal, Dios, Él no pasa hambre, Él no pasa sed, Él no pasa frío. ¿Cómo Dios puede tener simpatía de nosotros? ¿Qué puede decirnos eso? Siendo Él tan diferente, ¿cómo será que Dios realmente puede tener simpatía? Claro que Dios sí tiene simpatía y yo creo que ninguna persona, ningún ser humano, inclusive ningún otro ser ha tenido tanta simpatía como nuestro Dios. ¿Y por qué lo digo? Debo partir de esta premisa, ¿no? Bueno, si yo siento simpatía, el hecho de, por ejemplo, condolerme o comprender, pero ya esa simpatía va mucho más, porque yo debo sentir, debo experimentar lo que la otra persona está experimentando. Y Jesús, cuando se hizo hombre, hizo eso. Quiero citar Isaías 53:3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el versículo 4 dice más enfáticamente: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, si alguien aquí en este mundo experimentó la verdadera simpatía o compasión, ha sido nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo experimentó lo que nosotros ya estamos experimentando. Otro texto más que yo quiero mencionar está en el libro de Mateo 25:45, desde el versículo 42 dice: cuando yo tuve sed, ustedes me dieron de comer, hablando a cómo nosotros debemos tratar a los demás. Y a las otras personas que dijeron: pues nunca te vimos hambriento, nunca te vimos desnudo, ¿cómo es que nos indicas eso? Y entonces en el versículo 45 dice: entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, si alguien reclama que nosotros debemos tratar o hacer lo mismo con los demás, es el propio Jesús, porque es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Entonces, la simpatía en este caso no es figurativo, no es que simplemente existió y pues yo me siento compasión, pena por ti, y ahí nomás queda, ¿no? Realmente
creo que Jesús fue el que hizo una real compasión, porque Él se puso en el lugar del hombre, experimentó lo que el hombre experimenta en estos momentos, si tiene alguna necesidad, algún sufrimiento. Y cuando estuvo en la cruz, Él cargó con todos los pecados de una manera real. Eso quizás no lo podemos entender, porque si nosotros sufrimos, a veces nos sentimos mal y apenados, pero si vemos a otra persona sufrir, decimos, no, pues no puedo yo entender a él porque no estoy en sus zapatos, ¿no? Pero si realmente entendiéramos cuánto Jesús experimentó el sufrimiento, entenderíamos que realmente Jesús es el máximo ejemplo de empatía o de compasión o de simpatía, vamos a decirlo así. Y entonces, como Él experimentó todo eso, nos manda a nosotros también a hacer lo mismo, que nosotros no seamos indígenas, que no nos quedemos como espectadores ante los demás. César, en el Antiguo Testamento nosotros vemos un Dios que aparentemente de forma deliberada abandona a su pueblo y lo deja pues, ¿no?, a merced de los enemigos, lo deja para pasar esclavitud, lo deja para pasar hambre, lo deja para ser llevado cautivo, lo deja para ser dominado, y aparentemente eso es de manera voluntaria, ¿no?, en el sentido de que Dios le dice, no, yo voy a retirar mi protección de ti. Eso parece contradictorio con lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento. Al parecer Jesús viene como parece que una nueva versión de Dios, diciendo, no, yo voy a tomar los pecados de todos, yo voy a morir por todo mundo. No sé, él parece que no hace nada contra sus enemigos incluso, ¿no? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Da la impresión que hay una contradicción, ¿no? Dios del Antiguo Testamento no parece ser un Dios simpático, en el sentido de que Él no se identifica y Él parece que hasta deliberadamente coloca a su pueblo en circunstancias difíciles. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Jesús haciendo prácticamente lo contrario. No, si vemos mejor la situación, en el Antiguo Testamento, el pueblo fue colocado en situaciones difíciles. ¿Y acaso fue diferente con el propio Cristo o con los apóstoles? Los apóstoles pasaron grandes agruras, ¿no? No fue nada fácil. Tú puedes ver el relato de Pablo, ¿no? Él escribiendo sus cartas, por ejemplo, los Corintios, y él dice que él está en un momento de sufrimiento, ¿no? Que él ha sufrido ataques, casi lo matan. Y entonces también no ha sido difícil, ¿no? Entonces, ese hecho de que los hijos de Dios pasan por dificultad no significa que no hay compadecimiento de la parte de Dios, sino que simplemente eso es el parte del proceso de crecimiento cristiano. Y el sufrimiento es parte del motor de la santificación, ¿no? Entonces yo creo que no se puede confundir. También podemos ver que Dios se compadece de nosotros por la razón de que está escrita en Salmo 103:14. Ahí dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El versículo 15 dice de Salmo 103, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, mas pasa el viento por ella y perece, su lugar no la conoce más. Entonces, Dios entiende pues de que nosotros somos pues realmente totalmente temporales, ¿no? Somos una lucecita que se prende y se apaga. Nuestros problemas delante de Dios pues realmente no son nada. Pero Dios entiende esa situación, así como un padre ve a su hijo tratando de caminar. Pues el padre entiende que el hijo está en una situación un poco difícil, que tiene que aprender todavía, se va a caer. Entonces el padre siente la simpatía. Él tal vez ni se acuerde de las veces que cuando él ha sido niño se caía. Tal vez un padre nunca se acuerde de esas experiencias. Pero al uno ver la pequeñez de la persona que está comenzando a caminar, pues realmente uno entiende de que esto aquí es parte del proceso. Entonces yo creo que no podemos confundir la falta de simpatía o la aparente falta de simpatía con un proceso normal de crecimiento y desarrollo humano o espiritual, mental, en fin, lo que fuera.
El caso del pueblo de Israel que estaba sufriendo, por ejemplo, en Isaías 54:7, dice, por un breve momento te dejé. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no es así igual que un papá cuando lo va a hacer caminar al hijo en bicicleta, le vas a enseñar, en una hora tienes que soltarlo. No hay cómo que aprenda a manejar si siempre vas a estar agarrándole la bicicleta, ¿no? Hay una hora que hay que soltarlo. Y los padres ya saben que eventualmente se pueden caer, o sea, uno trata de que no suceda tal, que no sea pues una forma trágica. Entonces por eso es que los padres van a un lugar más amplio, más tranquilo, más seguro, ¿no? Para hacer esa enseñanza. Entonces Dios en su proceso de enseñanza, una hora nos tiene que dejar andar solos y cosechar nuestras propias obras. Ahí uno cosechando nuestras propias obras aprende a confiar en el papá y comienza a ganar madurez, ¿no? Madurez, experiencia. Entonces yo creo que no podemos confundir las dos cosas, la aparente falta de simpatía con un proceso normal de un padre queriendo ayudar a que su hijo aprenda a confiar en él y que su hijo esté mejor preparado para la vida. Y también debemos recordar que las consecuencias que enfrentó el pueblo de Israel, y en general todo seguidor de Cristo, todo hijo fiel de Dios, ¿cuándo fueron consecuencias difíciles de sus propias decisiones? Estas consecuencias en realidad fueron advertidas antes por Dios, ¿no? Entonces, nunca sucedió que Dios deliberadamente dejara al pueblo pasar por alguna circunstancia sin haberlos antes advertido, diciéndoles, ¿no? Si ustedes se vuelven de sus caminos, va a retornar a toda la normalidad, más si ustedes no continúan en los caminos equivocados, ustedes van a ser llevados cautivos, su nación va a ser destruida. Entonces, estos procesos de sufrimiento del pueblo de Israel tienen todos que ver con el propio alejamiento del pueblo de Dios, del pueblo hacia Dios, un deliberado alejamiento del pueblo hacia Dios. Entonces, más que un abandono de Dios, de parte de Dios, en realidad es el pueblo que se aleja de Dios, ¿no? Muy bien, ya que vimos que la simpatía en realidad tiene un significado más profundo que solamente una identificación emocional, más que solamente tener así una compasión superficial, en realidad tal vez significa hacer algo por la otra persona. Y vimos que Dios en realidad Él expresó la simpatía de una manera de la mejor y más completa manera posible, ¿no? Entregándose a sí mismo para poder salvarnos. ¿Cómo puedo yo desarrollar la simpatía hoy en día? Porque es fácil tener simpatía por alguien que me hace bien, ¿no? Por mi esposa que me quiere mucho, por mis amigos que siempre me trataron bien, por las personas que yo conozco, por mis papás, ¿no? Por mis hermanos. ¿Y cómo tener simpatía por alguien que me hizo mal? ¿Cómo tener simpatía por alguien que me golpeó, por alguien que me insultó? ¿Cómo puedo yo hacer para desarrollar esta simpatía en sentido bíblico, en sentido cristiano más completo? Ya que así desear el bien de una persona que nos trata bien es algo que todo el mundo consigue hacer, mas desear el bien de otras personas también parece más complicado. ¿Cómo puedo hacer eso, Edson? Bueno, yo creo que el principio debe ser el principio que nos rige como cristianos. Primero tenemos que ver cuál es el valor de cada ser humano, ¿no? Nos dice la propia Biblia que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, y esa sangre que Dios derramó allá en la cruz no fue, diríamos, algo sencillo, ¿no? Fue un gran sacrificio que hizo Jesús. Entonces yo creo que primero debemos comprender que todos somos objetos de tanto amor de Jesús, que tanto nos amó, que nosotros debemos considerar a cada ser humano como valioso, ¿no? Es como cuando uno compra un bien y le costó tanto que él lo cuida, él no lo quiere perder, él vela por su bienestar. Yo creo también de que se puede aprender a ser simpático o a ser compasivo con la ley de la contemplación. Podemos ver, por ejemplo, qué tipo de actividades realizan las personas que están directamente relacionados con los enfermos, por ejemplo, médicos, enfermeras, o cómo son tratados las personas que son vulnerables, ¿no? Como los huérfanos o los ancianos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos directamente a las personas más vulnerables,
nos volveremos más sensibles. Eso obviamente tiene que ver mucho con el entender realmente cuál es el motivo de mi existencia aquí en el mundo. Porque si solamente estoy pensando en mi propio bienestar o buscando mis propias necesidades, pues nunca voy a volver mi rostro hacia las personas que necesitan de ayuda. Entonces, yo creo que desarrollamos eso cuando nosotros vamos y directamente vamos con las personas que tienen necesidades, ¿no? Como las viudas, los huérfanos, enfermos y todas personas que están de alguna manera sensibles a recibir algún tipo de alivio. Y cuando yo alivio esa necesidad que tienen ellos, estaré de alguna manera plantando en sus corazones el deseo inclusive de recibir la palabra de Dios. Entonces yo creo que como seres humanos debemos aprender primero a valorar a cada persona como Dios la ve y luego involucrarnos en las actividades directamente relacionadas con el servicio y con el amor hacia nuestro prójimo. César, ¿qué se puede hacer para desarrollar simpatía? Sí, hay aquí unos conceptos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo o de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahí pregunta el apóstol, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En 1 de Pedro 3:8 dice, en fin, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, lo que yo estoy percibiendo aquí es de que el cristianismo, la madurez del cristianismo se revela en actos mismos de amor. Yo creo que uno, como dice Pablo, dice de que uno tiene que dar el amor que ha recibido, ¿no? Uno tiene que ser consolar a los otros con el consuelo que ha recibido de Dios. En ese sentido, cada uno necesita primero tener esa experiencia de que Dios te ha dado una segunda oportunidad personalmente a ti. Y ve cómo que Dios hasta el día de hoy te ha consolado, te ha ayudado, ha entendido tu situación y te ha sacado pues del pozo, ¿no? Donde estabas viviendo. Entonces, por ejemplo, hay varias personas que realmente se envuelven tanto en los ministerios, por ejemplo, ministerio de las cárceles, se envuelven personas porque ellas han sido presos y gracias a que alguien se dignó a aparecer por allí y le reveló la esperanza que existe en Cristo Jesús, esa persona entiende de que su llamado, su ministerio tiene que ser ayudar a otras personas que están en la misma situación que él, en el mismo pozo que él estaba metido. Y así tenemos varios otros casos que se envolvieron con drogas, que se envolvieron en prostitución, en fin. Son personas que tienen ese ministerio mucho más fuerte porque ellos se sienten que estuvieron de hecho en un pozo profundo. Muy bien, pero aquel que nunca tuvo nada de esas experiencias, ¿no? No tuvo nunca estuvo en la cárcel, nunca se envolvió con drogas, ni siquiera tomó una bebida alcohólica. ¿Cómo que una persona en esa situación puede desarrollar simpatía por alguien, por ejemplo, que fuma drogas y él no entiende, no comprende, digamos así, la cabalidad o con más detalles la situación? Entonces, la única forma de entender sin se envolver con la actividad que hace dañina es interactuando con esa gente. Entonces, a la hora que tú interactúas con esa gente, tú vas a ver lo que hablan, cómo se comportan y toda esa situación. El doctor Lobachevsky tiene un libro que se llama Ponerología. En ese libro, él cuenta un caso de unos jóvenes que tenían elevado sentido de egoísmo. Solo miraban a su propio interés, ¿no? Y dice él que toda vez que estos muchachos participaban de actividades de intercambio, de trabajo social, así, disminuía. Ese doctor es psicólogo y él midió, cuantificó la situación y él dice que vio que en estas personas, después de participar de un proceso de actividad de proyección social, disminuía bastante ese egoísmo particular que tenía antes de entrar al proyecto. Entonces, parece que yo veo dos soluciones. Primera solución es la parte individual, espiritual de cada uno, entender las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y segunda parte es envolverse en algún proyecto de proyección para que tú veas y veas, o sea, con tus propios ojos,
lo que sucede con esas personas. Y ahí, con eso ahí, te va a enriquecer como experiencia esto aquí y te va a ayudar a no reclamar de las cosas que tienes, de la vida que llevas, de las cosas que a veces te faltan. Y son cosas superfluas. Entonces ya comienzas mejor a proyectarte porque comienzas a entender mejor la vida de la gente a la cual tú te has acercado para tratar de ayudar, ¿no? Entonces me parece que podría ser la solución de esas dos vertientes. Muy bien, me gustaría cerrar la idea en un contexto bíblico, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7, en adelante dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces estamos viendo que la fuente de toda la simpatía, compasión y todo, es Dios. Y el versículo 9 añade: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, lo que Dios hizo por mí es lo que me debe motivar a actuar con amor para con otras personas, ¿no? Y el versículo 10 y en adelante dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y el versículo 13 dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado ese Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Por tanto, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y cuando habla, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, está mintiendo. Entonces, nosotros que hacemos parte de alguna comunidad religiosa, que hacemos parte de alguna iglesia, ¿no? Y decimos: yo amo a Dios, y sin embargo parece que somos indiferentes a nuestro prójimo, a la necesidad de nuestro prójimo, al sufrimiento ajeno. Debemos rápidamente identificar que alguna cosa no está yendo bien. Entonces, procuremos nosotros buscar a Dios realmente, conocerlo, amarlo, y en consecuencia nosotros conseguiremos también amar a nuestro prójimo, ¿no? Y tomar las actitudes prácticas de involucrarnos en alguna actividad, tal vez si no hay una actividad organizada ya pronta, tal vez nosotros podemos iniciar, ¿no? Tomar la iniciativa de que nuestra comunidad religiosa se comiencen a realizar estas actividades. Queridos amigos, les deseamos una feliz semana a todos ustedes, que Dios los bendiga. Los esperamos en nuestro programa número 9 la próxima semana.